Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Nos da muchísimo gusto saludarle en esta mañanita de domingo. Qué bueno que esté con nosotros. Hoy con un tema muy interesante, como todos los fines de semana y como entre semana también, porque siempre estamos hablando de cosas que nos interesan, que nos duelen, que nos llegan, que nos alegran la vida. Hoy vamos a hablar acerca de algo que sucede en la infancia. La verdad es que nadie tiene una infancia perfecta, la vida de nadie es perfecta, pero hay cosas que nos van marcando a lo largo de toda nuestra vida. Por eso hoy queremos hablar precisamente de esas heridas que marcan nuestra vida. El abandono es una de ellas y yo creo que es una de las heridas más profundas que puede vivir o experimentar un ser humano, sobre todo si comienza desde la niñez. Si pensamos en una niña o en un niño que fue abandonado, seguramente habrá consecuencias durante la vida. Y solemos también en algunas ocasiones enmascarar precisamente todas estas heridas. Y a lo largo del programa hablaremos de ello también. Oye, pero también las heridas, muchos no las andan luciendo, ¿verdad? No son heridas de guerra. Entonces te pones tu mascarita o le pones ahí su maquillaje y andas por la vida tratando de hacerte el que no pasó nada. Y eso será también muy sano. O la verdad es que es una muletilla para salir adelante. O de veras podrá uno regresar, reconstruir y hacer pues que el asunto se sane. Y es que también yo creo que a veces no identificamos estas heridas, no siempre están Claro. ahí a la vista y son muy antiguas, sucedieron, como decía Marisa, en la infancia en muchas ocasiones y no las tenemos ahí tan presentes. Entonces, bueno, pues a lo mejor vivimos una herida que nos marcó, pero no la tenemos tan clara en el momento ¿Qué que tal somos que hay adultos. cicatriz? Y no Así sabemos es, qué no lo sabemos de provocó. qué, Pero fíjate, lo dices bien, a veces no sabemos que están ahí, pero lo importante es identificarlas. ¿Cuáles serían esas herramientas o qué tenemos que hacer en la vida para poder sanar esas cicatrices y que nos dejen vivir mejor, ¿no? Entonces, de todo esto vamos a estar platicando el día de hoy, así que quédese con nosotros, acompáñenos y empezamos. Los problemas vividos en la infancia dejan heridas emocionales que pueden ser un presagio de cómo será nuestra vida cuando seamos adultos. Muchas veces resulta tan doloroso que lo bloqueamos a tal grado de ni siquiera recordarlo. Y es así que de manera escondida se marca significativamente nuestra existencia. Si te has sentido rechazado, abandonado, humillado, traicionado o tratado injustamente, este programa es para ti. Descubramos juntos qué heridas tienes y cómo sanarlas. Bueno, y además, por supuesto, quiero saludar a todas las personas que nos acompañan el día de hoy aquí en el estudio. Muchas gracias por estar aquí. Y empezamos a platicar acerca de este tema, ¿no? Un tema importante porque hay quien dice que infancia es destino y aunque a lo mejor sí lo que vivimos en la infancia nos marca de alguna manera, yo creo que ya de adultos es nuestra propia responsabilidad aprender de esas heridas y decidir qué queremos hacer con ellas, ¿o no? ¿Qué tanto abandonamos a esa niña o a ese niño que fuimos en algún momento y que nos marca sí? Sin embargo, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Creo que podemos cambiar precisamente nuestro destino. Ese no lo ha escrito nadie y más que nosotros somos los Y responsables. el cuerpo se encarga de estar mandando como focos rojos para que volteemos algún día cuando seamos capaces de resolverlo a ver esa herida y entonces averiguar y curarla. Fíjate, hay un libro interesantísimo de Lisa Bourbeau y ella dice que hay 5 heridas principales, que son las que nos marcan. Fíjense, traición. ¡Ay, esa es fuerte! Humillación, desconfianza, abandono, injusticia. Pero sobre todo a temprana edad, estas nos pueden marcar. Aniquilar. Y además es que si te das cuenta, unos porque tuvimos de más y otros porque tuvimos de menos, pero no hay infancia perfecta. Claro, No. pero si esto además se conjuga con... Porque una cosa es las carencias de alguna u otra cosa, pero una traición. Si tú sabes que tu padre y tu madre supuestamente son los personajes que vienen a cuidarte y ellos son los que te agreden, ¿no? Como cuando hay una violación en la casa, ¿no? Un abuso sexual. ¡Wow! Eso Sí, es una traición. Y ¿Sí me hablando de abandono, no necesariamente es que te dejaron solito Sí, no. en la calle. Hay un abandono también emocional. En la casa. Y estás viviéndolo en la casa, te encuentras solo a pesar de estar rodeado muchas veces de lujos o muchas veces de gente, pero que no te está dando esta contención y este apoyo. Ese abandono emocional es el más fuerte y Oye. yo creo que el que mucha gente resiente porque es el más común, explico? Y la lamentablemente. humillación.
¿Qué tal? A la que Fuertísimo. eres sometido, tonto, deja. Sí. De veras que hay unas heridas que ahí nos pueden haber dejado. Oye, pero vamos a ver el Bailando. siguiente testimonio que yo creo que nos puede servir de ejemplo para que platiquemos muchas cosas. Quererse a uno mismo. ¿Qué significa esto? Recuerdo mirarme al espejo, bajar la mirada y no aceptar lo que veía. Esa jovencita de cabellera negra y larga no era yo. En la lejanía veía a una mujer de traje sastre, sin sonreír, y envuelta en un papel transparente tan ajustado al cuerpo que le impedía moverse. Al alejarme del espejo volví a un estado de conciencia, pero frente a este me bloqueaba, tratando de descifrar si esa persona era la misma que estaba del otro lado. Entonces descubrí que me daba miedo mi propia imagen. Me di cuenta que había pasado mucho tiempo sintiéndome a disgusto con mi figura, buscando siempre a otra que no era yo, a otra que me diera seguridad, que se atreviera a platicar con los chicos sin temor al rechazo. En fin, comprendí que mi autoestima estaba por los suelos, pero que nadie podría hacer nada por mí, excepto yo misma. Pasé muchos años teniendo como enemigo número 1 al espejo. Hoy me reconcilié con él y conmigo misma y entendí el significado de quererse a uno mismo. ¿Y saben qué es lo más duro de esta etapa? Que cuando tú eres niño no te das cuenta de esas heridas. O sea, ningún niño puede saber o llamar por su nombre a esos sentimientos que de repente tiene y que pues lo van a marcar para el resto de su vida. El niño no sabe si está siendo humillado, el niño no sabe que está siendo abandonado emocionalmente o físicamente O por abusado, sus padres. O porque no abusado. sabe que hay otra vida diferente a eso. Pero- A veces se crece pensando que así es la vida. Pero Y lo que tu sí referente. sabe el niño es que algo está mal. Que no o sea, se siente que no bien. se siente bien, que no está contento, que está incómodo, que está Triste. triste. Esto sí lo puede reconocer un niño. Sí. No sabe esto que es la humillación ni los términos de autoestima, pero sí sabe que algo está sucediendo que no le agrada y que no lo hace feliz. Así es, por eso es muy importante después en la etapa adulta poder nombrar esa emoción o ese sentimiento para poder trabajarlo. Porque si te pasas el resto de tu vida sintiéndote incómodo, ¿cuántas veces tantas personas se acostumbran a esa incomodidad y viven así? Fíjate, llamadas dolorosas. Gracias por compartirlas. Leonor dice, estuve 6 años en un convento de monjas. El primer año me orinaba en la cama y las monjas me castigaban haciendo que las niñas me vieran. Me dolió mucho que mi madre me hubiera dejado en el internado a los 8 años de edad. Eso me marcó mucho. Qué fuerte. Y se siente como un abandono. Ahora, Claro. tal vez entender las íntimas razones de la madre podrá ayudar a el reconciliarse y que no fue culpa de ella, pero ¿se podrá? Pues vamos a una pausa y regresando seguimos platicando. ¿Usted qué opina? Desde la perspectiva de la semiología de la vida cotidiana, la huella de abandono es la conciencia escindida. Esta conciencia escindida, separada de sí misma, que produce dos emociones características, dos emociones fundamentales. Por un lado, la angustia existencial y por otro lado, el desamparo. Esta huella de abandono va a depender y se va a configurar de acuerdo a un perfil muy puntual que estudiamos en semiología de la vida cotidiana, que es a partir de las 7 fuentes del sentido de pertenencia. Estas 7 fuentes que son la fuente de afecto, la fuente de apoyo, la fuente de comprensión, la fuente de placer, la fuente de inspiración, la fuente de conocimiento y la fuente de reconocimiento. Es el proceso de enamoramiento, un ejemplo muy claro de la huella de abandono. Pues le agradecemos mucho a Alfonso Ruiz Soto y qué fuerte, sí, desde luego, esta fuente de la que habla, estos 7 elementos, me parece que si de verdad en la infancia no te dotan de ellos, evidentemente Pues, vas a sentir, no sé, el bueno, y sobre todo experimento, lo ¿no? contrario, te vas a sentir, yo creo que en la infancia, decías bien Sandra, muy triste. Creo que la tristeza es la primera emoción en la cual resuelves la ecuación. No sabes todavía identificarlo muy bien, sin embargo es
triste, es muy doloroso y el cuerpo también lo siente, pero sientes además que nadie se puede acercar o además no te sientes con la confianza porque el mundo adulto lo hacen parecer tan apartado de ti que no te pertenece, que es como yo no puedo tocarle el hombro y pedirle ayuda a alguien. No sé en qué términos se pudo realizar este experimento, pero se me antoja hasta cruel, pero con niños que se criaban en orfanatos bebés, recién en épocas de la Segunda Guerra, se comprobó que si a estos solo se les hacía los cuidados mínimos necesarios, alimento y baño y demás, sin ningún otro tipo de toque o acercamiento que implicara afecto, un contacto, morían. O sea, sí hay otro alimento que es el alma. Claro. Exacto, y esto es muy inquietante. Oye, y lo que dijo Ruiz Soto, esta palabra que es muy llegadora, el desamparo. Sentirse desamparado es un sentimiento muy solitario, es un sentimiento devastador, el Imagínense desamparo. cuando se trata de un niño. Aquí nos dice Arturo, las heridas que nos hicieron deben tener una cicatrización. Entonces, ¿por qué nos duele tanto lo que nos pasó cuando éramos pequeños? Ya tiene mucho tiempo del daño y si no se reparó, veo difícil que se componga después. ¿Por qué? ¿Por qué nos queda este dolor años después? Ahora, no sé si como niños o niñas solemos magnificar un poco tal vez las cosas. Si los espacios los veíamos mucho más grandes de lo que en realidad cuando en la vida adulta regresamos lo son, no sé si en cuanto a los sentimientos o sensaciones también fíjate, puede yo creo que ser. psicoanalistas, por ejemplo, dicen que no importa si sucedió tal como lo cuentas o no, porque lo que importa es cómo lo viviste tú. Entonces, lo que si significa tú para lo ti. que significa Es tu para percepción. ti. Entonces, claro, si tú lo viviste así y tu infancia la pasaste triste, no importa si tienes o no la razón, es real porque tú lo viviste así. Oye, pero qué impactante también lo que hemos escuchado de especialistas, en donde dicen que el peor enemigo de quien vivió abandono en la infancia es la soledad y te vuelves dependiente. Pero entonces también te vuelves abandonador. Claro. Porque como ya sufriste este dolor mucho antes, no te la vuelven a hacer. Pero ahí es entonces cuando ahora yo abandono antes. Sí, o yo ya no me encariño, yo ya no me enamoro, yo ya no quiero saber de el amor como tal, porque pues no me vayan a dejar. Así es, pero fíjate que yo creo que se dan, los dos polos. Porque O dependencia o te vuelves o una abandonador. persona Cierto. dependiente con miedo a que te abandonen, o te vuelves una persona que prefiere abandonar primero antes que ser abandonado. O no sé si estemos ya desde ese momento simplemente enmascarando nuestra verdadera personalidad y actuamos en mecanismo de defensa, ¿no? Vamos a escuchar y a ver si les parece bien una frase de Emerson a continuación. Abandonar puede tener justificación. Abandonarse no la tiene jamás. Ralph Waldo Emerson, filósofo y poeta estadounidense. Bueno, les voy a compartir una llamada y nos dice Fernando, tengo una hija a la que no veo muy seguido. Mis papás no hicieron eso conmigo. Crecí con los dos y con mis hermanos. No sé por qué actúo así con mi hija. Creo que no soy un hombre responsable y no sé si eso tenga que ver con algo que me pasó de niño. En la educación me parece que hay un montón de ejemplos. Es decir, si vamos a repetir más o menos o no el patrón, porque ya lo tienes. Hay ciertas heridas, supongo, que las tienes tan profundas que no te has podido dar cuenta, como tú decías Pero en ahí un vas momento. por la vida, ¿no? Y ahí vas otra Pero vez a él repetirla. dice que no le sucedió esto de niño. Yo más bien creo que ahí a lo mejor es otra la situación en donde a veces como adultos no nos asumimos maduros, no entramos a la responsabilidad que implica tener un hijo y nos podemos llegar a justificar con que, ay, es que a mí me pasó de chiquito, pero pues nada que ver. Si no ve a su hijo es porque no lo quiere ver. Pero al final él remata diciendo, no sé si tenga que ver con algo que me pasó de niño. Por eso digo, hay ciertas heridas que son imperceptibles. Sí, que no se ven. Que tal vez, mira, yo recuerdo una herida que la verdad me sorprendió 20 años después. Así, sin esperarla, sin llamarla, un día apareció de la nada y me mortificó mucho. ¿Qué No, era? no, Eso para otro O sea, programa. eso ¿la para otro programa, recordaste porque o no es cómo? el tema. Pero la bloqueé durante mucho ok, tiempo. llegó a tu mente. ¿Y la trabajaste? Y un buen día la trabajé después, pero cuando se le apareció. No, por eso, se me- cuando le- pero me refiero que, o sea, Sí, imagínate no, cómo puedes ocultar o cómo el cerebro puede tapar para no resarcir el dolor, simplemente para Para que cubrirlo, no haya más daños. para Sí, maquillarlo
contenerlo allí guardado en el baúl. Oye, Esa es justo la neurosis. Y otra cosa ahí, fíjate, dice Rita, el abandono no tiene que ser solo de que alguien se vaya de casa. Puede ser simbólico. Estoy casada, tengo hijos, pero me siento sola permanentemente. Fíjense que aquí también se ha mencionado muchas veces en el programa que cuando alguien ha sido abandonado, entonces también después tiene miedo al contacto demasiado cercano. Así es. Se aísla. Y entonces no importa qué tan cerca tenga encima la familia, nunca va a ser capaz de sentir la cercanía, porque pues ahí tienes ya tu barda, Sí, ¿verdad? y no también vaya a eso fue volver lo a que suceder. aprendió. Generalmente aquí hemos escuchado la opinión de los especialistas y normalmente la herramienta que te proponen es, bueno, pues debes ir a trabajarlo a terapia. Esta parte, el abandono, ¿lo podríamos trabajar de forma individual? ¿Tú qué piensas? Pues yo pienso que no, porque es algo que sí necesitas como mucha orientación, particularmente la herida del abandono. Yo creo que es una herida sumamente profunda a la que nadie se quiere meter, a menos que tengas a alguien que te ayude a meterte en tu propia profundidad. No sé si me explico. Es una herida muy dolorosa. Creo que quizá es una de las más comunes que hay y creo que sí se necesita la ayuda de un experto que te ayude a tocar eso. Nadie quiere tocar esa sensación de abandono. A mí me inquietan mucho estos casos en los que se tiene un hijo. Por ejemplo, esto es muy clásico, ¿eh? Una mujer tiene un primer hijo, quiere rehacer su vida, se casa y entonces dejan ese primer hijo con la abuela y se van a hacer otra vida y tienen otros hijos. Imagínense la sensación absoluta de abandono del primer hijo o hija que se queda con la abuela porque Tremendo. no cabe en la casa de como- nadie más. No, y bueno, Wow, y es devastador. Estás ¿eh? hablando de un caso además muy extremo y Pero real. es pero muy bien real. común. Pero déjame decirte que también un divorcio, por ejemplo, Ah, puede es otra generar, forma. un simple divorcio puede Bueno. generar una herida profunda de abandono. De abandono. Pues no nos abandonen y continuamos. Yo creo que los evadimos porque no nos creemos lo suficientemente fuertes como para poderlos afrontar. Porque no nos gusta sufrir. Pues para no sentirte mal, pero pues en algún momento lo tienes que pasar y salir de esa etapa. Yo creo que todos lo tenemos que pasar, sentirlo, así, la tristeza, tocar fondo tal vez a veces y luego ya superarte. Estamos muy enfocados a ver siempre lo malo. Entonces hay veces que nos enfocamos tanto en eso que se vuelve demasiado y por eso muchas veces creo que lo negamos. Por miedo, ¿no? Quizá a las consecuencias que nos pueda traer. O pues sí, el hecho de sentir dolor a veces nos puede afectar en todas las áreas de nuestra vida. Entonces por eso a veces tratamos de evitar que llegues a tener esas emociones, ¿no? En ti. Porque no son gratas y porque no nos sentimos a gusto con nosotros mismos, sino, o sea, como que el ser humano cuando se siente bien es cuando mejor está y lo reflejas, y pues cuando no estás bien contigo mismo, hasta la gente lo nota, entonces pues tratamos de evitar eso. Hoy, hablando de heridas de la infancia, unas conscientes, otras no, pero pues ahí queda la cicatriz y uno tiene que averiguar qué sucedió, ¿verdad? Claro. Sí. Ahora sí que alguien tomó el número de la placa. Bueno, estábamos hablando del abandono. ¿Qué tal el rechazo? El rechazo es ese miedo que nos da el no. El simplemente, el hecho, ¿no? De que, ¿qué tal que ni siquiera quisimos ser gestados? Eso se debe de percibir. Sí. Y de hecho, ya no les digo, pues cuando te le declaras a la novia o el rechazo a la maestra, porque es, ¿por qué yo no le caigo bien a esta maestra? Es un rechazo tras otro y estamos viviendo una frustración tras otra. Y luego pues tendremos que ir por la vida con una máscara, una armadura que nos proteja para sobrevivir Sí. a esto, porque Además, a veces es demasiado. Creces sintiéndote que no eres merecedor de ser amado, De que nada. nadie te quiere, que siempre estás como al margen del Ey, yo resto Es estaba de decir, las pensando- yo no nací para amar, nadie Nació para mí. Exactamente. Yo estaba pensando en el rechazo en las escuelas, ¿no? También. Mencionabas de la maestra, pero cuando eres el rechazado del salón, Del grupo, de escolar, todo. hay muchas historias de grandes empresarios que tras un rechazo escolar en donde se tuvieron que concentrar en el estudio únicamente y a lo mejor Se vuelven genios. no pudieron tener esta relación social como algunas otras personas lo han tenido. Sí son exitosos profesionalmente, pero se Hijo, pero ponen ¿a qué esta costo? máscara y este es un costo muy alto porque no pueden entablar una relación de amistad, de Oye, pareja. sentí casi como de Batman.
¿no? El empresario, Ándale, el empresario exitoso y todo, pero pues a qué pues costo, ahí, ¿no? y De fíjate, soledad. pero ahí hay una tremenda herida de la infancia. Ya ven que nos encanta hablar de películas, pero pues es que eso es, no, pero tienes razón. Es muy ilustrativa porque ahí hay una pérdida de sus padres. Pero no sé qué tan común sea, ¿sabes? Es decir, quienes no son aceptados, por ejemplo, en la escuela o en los trabajos después, ¿cuántas entrevistas de trabajo tiene que realizar muchas personas que son rechazadas y no los contratan? Claro. Me refería a, entonces, si te vuelcas al estudio en la etapa infantil o de la escuela y entonces lo llegas a trascender, pero gracias a este poder de resiliencia está magnífico. Pero ¿cuántas otras personas no podremos no se lo quedan pueden hacer y no es su vida? Sí. Y no es lo suyo tal vez el estudio y terminan pues con consecuencias de otra forma. Y ahorita que te estaba yo escuchando, pensaba que qué tantas de esas actitudes las ocasionamos nosotros. No quiero decir que todas, pero a veces cuando uno se siente rechazado, inconscientemente actúas eso y efectivamente después lo provocas. Provocas que seas ya rechazado. estás acostumbrado a sentir el rechazo y a esos químicos que te provoca, sí, me rechazaron. Claro, ¿no? y de manera inconsciente, y entonces uno cumple su propia profecía. Llego ¿no? tarde a la entrevista. Exactamente, llego tarde, o no cumplo, o no me arreglo lo suficiente, o no me preparo como me debería de haber preparado. Y así pienso que sucede con cada una de las heridas. A veces uno las actúa inconscientemente, provocando que se den y se repitan en nuestra vida, lo cual hace que acabemos pensando que así es la vida y que nos pasa a nosotros y que tenemos mala suerte. Pero es uno a veces el que en la etapa adulta lo provoca, no en la infancia, claro, en la etapa adulta. Oye, un ejemplo muy difícil de creer es aquellos atletas, obviamente la Olimpiada es este periodo de 4 años en lo que vuelven los todo Juegos lo Olímpicos. que te preparas, pero ¿no? todo para lo que llegar. te preparas para llegar. Estás a punto de cruzar la meta para ganar la medalla de oro y de pronto te tropiezas y no llegas ni en quinto. Esto es, o sea, si es en el inconsciente. Por eso ahora por lo supuesto, trabajan por con supuesto. terapeutas. ¿Te acuerdas que lo vimos aquí, Sandra? Sí. Lo trabajan con terapeutas porque, por ejemplo, un partido de 2 horas, si fallas un penalti, bueno, pues con la pena te faltan 45 minutos. Exacto, o los que y siguen. le sigues, porque te puedes quedar ahí atorado, ¿eh? Y es que así es la vida, nos lo ejemplificaban. O sea, te puede pasar algo muy doloroso en la vida, te puedes tropezar a 2 metros de la meta, pero vas a correr otras carreras. Entonces, y tienes que de pararte ahí y está lo seguir. importante de levantarse y seguir. Pero ¿cómo aceptar y cómo aprender a ser tocado y querido si no pudiste serlo en la infancia? Eso también se aprende a cómo ser querido. Y luego también uno quiere ser aceptado en los términos que uno quiere. Claro. Y los otros no andan por la vida así repartiendo abrazos, ¿verdad? Sí. Dicen, pero si yo sí te quiero, pero es que yo no lo siento. Hay un libro maravilloso que se llama Los 5 lenguajes del amor, que es muy interesante ese libro, porque te dice que el amor no le sirve a otra persona si no es como esa persona lo sabe recibir. Ahí está la cosa. Entonces, en su idioma. Y que son como 5 básicos idiomas, ahorita ya no me acuerdo cuáles son, pero son 5 básicos idiomas en los que uno tendría que saber, tu pareja o tus hijos o tu familiar, qué tipo de amor necesita. Hay quien necesita que se lo diga, hay quien necesita que no que se lo digas, pero que se lo actúes. Claro. ¿no? Y así, Otra o sea, que se lo regales. Que se lo escribas. Otro que se lo apapaches, ¿no? Y nadie podría entonces inventar tal vez un esperanto del amor. Para que ya todos nos entendiéramos. No, pero por eso es tan complicado. De veras. Claro. ¿Cuántas personas hay que se ofenden porque digamos que no se acordaron de su fecha de aniversario de bodas? Pues no se Y a quien no acordaron, le importa. pero es una persona que siempre está pendiente de ti, que siempre está pues tratándote de ayudar en la casa o haciendo cosas contigo. Son diferentes formas de expresar el amor. Vamos a ver esta frase de Víctor Frankl. Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Víctor Frankl, psiquiatra y psicoterapeuta austriaco. Bueno, este hombre, ustedes saben, fue un sobreviviente de los campos de concentración. Sí. Y él decía que lo que tienes que tener es algo por qué salir. Acaban de presentarme un súper documental impactante que se llama Paraíso en Auschwitz. Uno pensaría, ¿están locos? Sí. ¿Cómo puede haber un paraíso en un campo de concentración? Claro. Y precisamente es como un joven judío,
que no tenía ni por qué haber ido a parar al campo de concentración porque él estaba realmente en un gueto. Empezó a juntar a los jóvenes y a los niños y empezó a hacer espacios especiales para ellos e incluso los salvó de ser gaseados llegando inmediatamente al campo de concentración junto con las madres y demás, y creó una realidad alterna absolutamente diferente a lo que vivieron los otros como la condenados. Vida es bella, pero hablando de de películas. Sí, pero de a de veras. ¿Realidad? Busquen por ahí esto, El Paraíso en Auschwitz, y todo era esa actitud y cómo cambió todo ese dolor. De veras es algo muy impactante. Vamos a una pausa entonces, rapidísimo, regresamos. Estando en mi relación con mi esposa, después de 8 años de casados, yo creo la relación se fue deteriorando. Al momento que ella me expresa que quería el divorcio, yo sentí una emoción muy grande, casi incontrolable. ¿En qué sentido? En que yo me sentía como abandonado, como un niño chiquito que, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mi vida? Como si yo no tuviera herramientas para poder destacar en esta vida, a pesar de que soy profesionista, tengo mi familia, estoy saludable, pero para mí, mi todo era mi esposa. Mis papás, en especial mi mamá, se preocupaba mucho por mí, mucho, pero nunca me proporcionó el abrazo, el apapacho, el besito, el reconocimiento. Y eso es lo que me faltó de chico para tener gran seguridad para cuando sea grande. Fíjense qué importante cómo dice, cómo se refiere a los afectos, pero a la expresión de estos. O sea, no nada más es que te lo digan. Él claramente nos dice, yo sentí que me faltó el abrazo. Muchas veces una caricia, un abrazo, una compañía dice muchísimo más que una carta completita o un poema. Y bueno, pues aquí otro punto que podemos analizar es que muchas veces no nada más nosotros somos los que vivimos esta herida, todos los que están involucrados en una familia, probablemente también los que hirieron o los que generaron esa herida, y todo esto va surgiendo a lo largo de la vida y a lo largo del tiempo. Porque imagínate una familia donde no sean todos cercanos, donde no se acostumbre el abrazo, donde se prive de esta expresión, o donde se vive un abandono emocional porque está cursando con una enfermedad muy grave alguno de los integrantes o la mamá o demás. ¿Sabes tú lo que se extiende? Debe de ser esto patológico. No, bueno, hay hasta estudios, no sé si se acuerdan de unos ratoncitos que los aislaban y nada más les daban cada X tiempo comida y punto, y esos ratoncitos morían muy pronto. Y en cambio los ratoncitos que la comida no se la servían a cada rato, pero les pusieron un osito de peluche, esos ratoncitos sobrevivían, es decir, estaban más contentos con el afecto que con el alimento. Oye, por eso busco unos ositos de peluche en la vida. Sí, es que el alimento también es alimento para el alma. Fíjate además la máscara que vamos a utilizar según la herida. Dicen, si tienes rechazo, normalmente te vuelves huidizo, ¿no? Huyes de todo. Ajá. Si sufres abandono, probablemente te vuelvas dependiente. Si sufres humillación, lo más seguro es que tu máscara posteriormente seas masoquista emocional o mental. O sea, te das al azote, al nadie sufrimiento. Me quiere, todos me odian. Exacto, al sufrimiento. No, y te dejas maltratar también. También. Te permites maltratar. Sí. Y, oye, y eso se lo enseño uno a los hijos, así que aguas. Sí. Si sufres traición, te vuelves controlador para que no lo vuelvan a hacer. Ahí tiene que ver mucho el miedo también. Sí. Estás todo el tiempo con este miedo y entonces que nada se te vaya a salir de control y casi quieres amarrar. Y si sufres injusticia, dicen te vuelves rígido, o sea, totalmente estricto. Sí. Y eso sí se ve después hasta en las enfermedades de las articulaciones, ¿eh? Qué delicado es no poder librar después esto. Fíjate, María nos comparte. A mí me dijeron cuando ya estaba grande que no había sido deseada. Esto me dio mucha tristeza. Aunque desde chica me daba cuenta que no me querían mucho, mi papá me decía que era la prieta y la más trompuda. Mi mamá de grande me abrazó y llorando me pidió una disculpa. Me dijo que yo no había sido deseada porque
ya eran 9 hijos y no tenían mucho dinero, pero que me disculpara o que la disculpara. Desde ahí sentí que mi mamá me empezó a querer. Ahora mi madre ya murió y mis hermanas me dicen que eso no era cierto. O sea, no que sí era querida. Que sí era querida, la están tratando de convencer, pero pues a Pero ver. lo que pasa es que pudo haber efectivamente no sido deseada, siendo el hijo 9 o el 10º, no Sobre estaba todo, esperando su y mamá. en condiciones pero precarias. No necesariamente no amada ya una vez que llega, ¿no? ¿Se acuerdan que un día les platicaba aquí de la terapia narrativa? Es que es sumamente interesante las historias que uno se cuenta de niño. Y esta terapia narrativa sería el caso ideal para esta persona. llamada. A ver, cuéntanos, ¿cómo sería? Pues porque te ayudan a ver tu propia historia desde otro ángulo. Claro. Es decir, desde el ángulo de los padres. Mira, la historia que le contó la mamá es una, pero las que percibieron las otras 8 hermanas es otra. Bueno, y todas cuál son, sintió y todas ella? son válidas, claro. pero pues... Pero Entonces, ¿cuál vivió ella? Claro, por eso te digo, lo importante es cómo lo vives tú, pero Claro. también te ayuda el aprender a ver otras realidades y saber que no es nada más tu propia percepción, la real, sino que existen otros puntos de vista. Yo conozco otro ejemplo y es en una familia hubo violencia física por parte de ella hacia él. Entonces la hija, años después, platicando con varios de sus primos de la misma edad, les decía, claro, cuando mi mamá golpeaba a mi papá, no, al revés, cuando mi papá golpeaba a mi mamá. Mi mamá. Y todos, mi papá, no, esta era la confusión. Y todos los primos dijeron, ¿cómo? Es al revés. Era más bien la violencia física de tu mamá hacia tu papá. ¿Cómo Y ella lo crees? negaba completamente, decía, no, No, eso era jamás al revés. sucedió. Oigan. Lo vimos 1000 veces. Y ella era un poco más pequeña. Pero así tal cual, como tú dices, así ella lo vivió. Aunque la realidad tal vez ¿No haya ves que sido- dicen que hay 3 verdades, la tuya, la mía y la verdadera? Claro, claro. Oigan, vamos a ver la siguiente frase. ¡Guau! Las personas que piensan que no son capaces de hacer algo no lo harán nunca, aunque tengan las aptitudes. Indira Gandhi, estadista india. Pues, sabias Fíjate palabras. que yo siempre me quedé con la idea de que nunca había logrado conquistar a mi papá. Porque él puso un hombre ya mayor, yo, hija del segundo matrimonio, él ya había sobrevivido una guerra, 2, ¿no? Yo no me dedicaba a nada de lo que a él le gustaba realmente, que era la música y todo. Y además le llevaba 10, por ejemplo, y él firmaba y decía, por lo menos no me salió burra. En lugar de decirme felicidades y brincar. No, para mí es que eso era cumplir con tu trabajo, ¿no? Oye, Yo- pero tú era tu yo nunca obligación. tuve 9 en las calificaciones. Pero tú estudiaste para cantante de ópera, o Pues eres sí, cantante pero de era ópera. como para darle gusto, pero finalmente ya ni me dediqué a eso. O sea, nunca lo conquisté, según yo. Me acuerdo que a los 5 o 6 años hice un dibujo en la escuela que le dijeron, tiene que inscribirle en la Esmeralda, tiene un talento para el dibujo. Él vio el cuadro y dijo, no, hombre, le falta punto de fuga. No, antes no me pidió el punto áureo, ¿no? Pero yo sentí que nunca lo conquisté y mi madre tiene la otra versión. Me dice que mi padre en su lecho de muerte, cuando yo tendría unos 18 años, le decía, ponme el radio, quiero escuchar a mi hija. Que era su adoración. Pues dice seguramente, tu madre. pero yo sentí que Claro. nunca fui lo suficientemente buena para él. Y uno va por la vida tratando de conquistar y ser lo suficientemente bueno para todos, ¿no? Es Pero terrorífico. Lo importante de la etapa adulta es poder integrar las dos partes. Claro, y la otra yo historia. Sentí esto, pero qué padre que mi papá. Que me contaron que siempre no, que sí me quería oír en el radio. Integrarlo, ¿no? Claro. Y nada es totalmente malo ni totalmente bueno. De ahí que sea tan complicado, ¿no? Porque si no podríamos identificar perfecto todas las emociones. Oye, y si no hay que conseguirse una ouija y preguntar. Aquí hay otra historia, la de Manuela, que nos dice, mi nieta vive conmigo, mi hija la abandonó cuando tenía 1 año 8 meses, actualmente tiene 20 y dice que es solitaria, no le gusta salir, conoce a su madre pero le es indiferente, me ha dicho que la odia y dice, acaba de fallecer mi esposo y se ha vuelto más solitaria y callada, solo le interesa estudiar, no sé cómo reaccionar con ella porque también estoy viviendo mi propio duelo. Pues aquí ahorita regresando le hacemos algunos Qué comentarios fuerte. porque sí, es fuerte por supuesto. ¿Y a poco tiene obligación de perdonarla? Mi nombre es Emanuel Robles Colín. Cuando yo era un niño me decían que mi padre dormía en su trabajo y todo era muy extraño hasta los 13 años cuando descubrí que él tenía otra familia. Me enojé mucho con mis padres porque
sentí que no me tenían la confianza de decirme las cosas y esa rabia me duró con ellos hasta cerca de un año que me sentí un ser indigno de confianza para ellos. Mis padres dijeron que tenían que protegerme o proteger a mi niño interno del sufrimiento que me causaría saber que mi padre tenía otra familia con los que sí vivía. Me dijeron que eso me afectaría mucho y que yo me enojaría con mi padre y que por eso me lo habían dicho desde el principio, que no querían hacerme daño. La confianza es la base de todo, especialmente si se trata de un núcleo familiar, es vital. Qué fuerte esta historia, ¿no, Marisa? Muy fuerte, pero fíjate que me identifico en cierta parte porque ¿Cómo a poco veces también tenías familia, segunda familia? No, segunda yo familia. dije, ya salió la casa chica, Espérate, Fernando, a ver, oye. que termine, porque no, ya bueno, está, mi ya mamá está, sí era la de se los hacen parientes chismes, pobres, oye. perdón. A ver, No, cuéntanos. Me identifico porque él habla que no le decían todas las verdades de lo que sucedía en su casa por sobreprotegerlo. Y él sentía algo raro, lo claro, dice. En ese sentido sí me identifico, porque por ejemplo yo fui una niña muy sobreprotegida y pasaban cosas, de repente mi hermano tuvo un problema legal y llegaban judiciales y tocaban la puerta y todo, y a mí nadie me decía nada. Y yo vivía con mucha angustia porque no me checaba las caras que yo veía en mi familia, lo que estaba sucediendo, y a mí me decían que no pasaba nada. Eso no se vale, porque entonces después no puedes hacer contacto con tus sentimientos. Claro. ¿Cómo es que te golpeaste, te duele y te dicen no pasa nada? No te dolió, no te dolió. Fíjate, ahí les voy a otra herida de infancia. Bueno, aquí nosotros estamos oreando a toda la familia, a ver si no se enoja. Perdón. Fíjense, mi mamá, que la quiero mucho, Carmencita. Bueno, ella era, pues también de un segundo, ¿no? De un volado. Sí. Un volado de mi abuelo, que era tremendo mi abuelo. El abuelo, ya sabes, había llegado de una Primera Guerra Mundial, había llegado acá y lo primero que hizo fue robarse una monja y se casó. Pero, pues, él se siguió de frente. Y entonces, ella tenía que cumplir con dos estatutos. Había unos hermanos con un apellido y ella tenía otro apellido. Y esto era muy mal visto en los 30s. Claro. Entonces le decían, cuando vayas a tal casa dices este apellido. Y cuando vayas a esta otra dices el otro apellido. Vamos a decir Pérez y López. Bueno, siempre se equivocaba. Pues que imagínate la presión y a una niña de 2, 3 años, ¿cómo le dices eso? No. Bueno, a la fecha a todo mundo le cambia el nombre, el apellido y hasta el cargo. Al doctor le dice ingeniero, al señor López le dice Rodríguez. Inconscientemente. No hay forma de que ella cuadre esto. Ahora le da risa, o sea, lo tiene muy presente. Pero imagínense cómo puedes enloquecer a un niño, porque además siempre la regaba. Claro, ¿no? claro. Pero por eso son muy importantes las sensaciones, lo que estamos diciendo. Tú dices, algo pasaba algo extraño. no estaba bien. ¿Por qué estaban sonriendo y había judiciales, verdad? Claro. Eso no puede ser. No. Entonces, tenemos que hablarles con la verdad y al nivel, ¿no? Es como la llamada que se nos quedó pendiente hace ratito de Manuela, porque dice, mi hija abandonó a mi nieta cuando tenía 1 año 8 meses. Claro que no le vas a decir al año 8 meses con un lenguaje que la niña no comprenda y tajante, pero sí con muchas veces la ayuda de libros, de algún guía. Tienes que ir explicándole a la niña por qué su mamá no está, porque también no le puedes disfrazar un mundo en donde, va a llegar mañana o va a venir el próximo mes, porque no es engañar es y mentir a los niños es lo peor que les puedes hacer. Igual sea por su o hablarles bien. con la crudísima verdad. Tampoco, y decir todo de lo que ni te ha preguntado. Se les habla con su edad, pero eso de mentirles, por ejemplo, cuando una persona cercana, cuando su abuela o su abuelo ha muerto, y decirles, no, es que se fue a un viaje muy largo. Por favor. O se convirtió en un ave y voló. Es muy injusto. Pero a mí este caso es el con el que yo arrancaba el programa. A mí me preocupa mucho, porque se da. Son niños que se quedan, madres, padres que se van a Estados Unidos, que rehacen su vida allá, que allá tienen otras familias, gente que en la misma ciudad ni modo se separan porque no pueden llevar al otro hijo, que es otra historia. ¿Qué le dices a ese pequeño? ¿Cómo lo ayudas? Ahí sí yo creo que se tiene que pedir ayuda y tiene que entrar un terapeuta, sea de seguridad social o el que se pueda encontrar. Alguien. ¿Y saben qué? Y tiene que entrar el relevo.
Claro. porque las familias no, o sea, a veces son las que nos tocan y a veces como se componen, y tiene que entrar el relevo que nos apapache, que nos dé esa cercanía. Esta otra figura Claro. que hace muchas veces el abuelito, que es en el caso de esta señora, la tía. Pero uno siempre se va a quedar con el dolor. ¿Por qué mi mamá o por qué mi papá sí prefirió tener esa familia y no a mí? Es algo que tienes que trabajar. Y entonces yo no me merezco papá. Claro. Y vamos a ver el siguiente testimonio, en donde vamos a ver a una persona que de niño fue muy maltratado. Veamos. Criar a mis hijos ha sido muy difícil. Yo traía unas ideas por parte de mis padres que me educaron, creo yo, a mi sentir, fueron muy violentos conmigo. Siempre me reprimían, si yo quería exponer así lo que estaba sintiendo, y cállate. Y ya no conforme con eso, cuando llegaba mi padre de trabajar, también le decía lo que yo había hecho. Y igual tomaba mi papá el cinturón o el cable de la grabadora y con ese me golpeaba también. O sea, era muy raro que me llegara mi madre a abrazar. Yo no tengo muchos recuerdos de que me abrazara, de que me besara, me dijera que me quería, ¿no? Hoy en día en mi vida adulta me ha ocasionado problemas en inseguridad. Y aún a la fecha como que siento temor todavía hacia mi madre. A mis hijos los abrazo y les digo que los quiero. Yo tengo una frase que les digo a mis hijos: ¿sabes lo importante que eres para mí? ¿Sabes cuánto te quiero, hijo? Uno en la vida o repite lo que aprendiste en la infancia o te vuelves el otro polo. El otro polo. Para defenderte. Completamente al otro lado para compensar lo que no tuviste en la infancia. Qué fuerte. Sí, Oye, pero esta llamada es muy dolorosa. A ver, aquí adelante. Nos dice Frida, hace 5 años tuve un paro cardiorrespiratorio. Cuando desperté no podía moverme y quedé cuadraplégica. En ese momento mi hijo tenía 8 años y mi hija 3. Imagínense la situación, una mamá que pues no se puede ya hacer cargo de su hijo. Es, muevo el cuello, no puedo mover ninguno de cuello mis para abajo, brazos nada. ni piernas. Y probablemente uso respirador, ¿eh? Eso es bien delicado. Y entonces dice, actualmente y a mi hijo, en el que entonces tenía 8 años, se lo llevó su papá. Actualmente tiene 13, lo veo casi cada 2 meses y creo que le ha afectado este abandono involuntario de mi parte. Pero usted no lo abandonó, señora. Pero dice, no sé qué hacer para reparar la herida que le hice. Pues para empezar, no le hizo ella la herida. Ella no quiso hacerle esa herida. Es algo que sucedió en la vida. Pero yo creo que sí se requiere también ahí una terapia. Por supuesto, una ayuda profesional. Pero es algo a lo que estamos acostumbrados porque la sociedad normalmente suele señalar mucho ese tipo de situaciones y te responsabiliza. Y aunque no lo haga, tú por eso te sientes también en parte partícipe o responsable completamente. Es como madre que sale a trabajar y por el mandato social de que a ti te tocaban los hijos, si algo sucede, forzosamente es tu culpa. No. A ver, calma, y eso es otro tipo de asunto. ¿Cómo pero somos culpígenas las mujeres? Sí, así es. Vamos a una pausa. Mi nombre es Alejandra Reyes Garrido. Tengo 3 hijos. Terminé la carrera de trabajo social y pude ejercerla. Empecé a trabajar a los 18 años como trabajador social. Recuerdo una infancia bonita. Cuando yo era niña de esa edad, hasta los 6 años, fui inmensamente feliz. A mí me dio la polio al año y medio. Yo no caminaba, yo me arrastraba. Anteriormente, la sociedad no tenía un poquito de cultura respecto a una persona con discapacidad. Entonces crecí nadando contracorriente, porque la sociedad me rechazaba y pues mi madre sufría mucho. Sin embargo, ella fue muy insistente y ella me decía, pues tú no tienes pies. Y yo le decía, no mamá, pero tengo alas. Guau, así aplausos de pie. Sí. El asunto es qué hacemos con ello. Y si a veces la vida es la que nos impone ese tajo, perdón, pues como aquí decía la señora, ¿qué haces contra un paro respiratorio?
pues ni modo, ¿no? Sí, ahí no hubo ahí nada no que es hacer, su ahí está la culpa. polio. Sí. O sea, y hay que sobreponerse a estas heridas, haya o no cultura en la sociedad alrededor, ¿no? Y yo no sé si de alguna manera nos sirve el saber que todos vamos heridos por la vida, que todos tenemos esas heridas, y eso, si lo comprendiéramos, seríamos más generosos unos con otros, entenderíamos un poco más de dónde vienen ciertas actitudes, que no quiere decir justificar tampoco, ¿no? Hay quien se justifica en que así creció y así vivió para victimizarse toda la vida. O para seguir lastimando a otros. Para seguir lastimando a Fíjate otros, ¿no? que muchas veces hemos escuchado por parte de los especialistas de no olvidar, que era lo que yo decía en un principio, a tu niña o a tu niño interior y aprender a apapacharlo. Hoy en día tú eres el adulto que cuida a ese niño o a esa niña. Y nos suena como, bueno, ya está muy locochón el asunto. Pero ¿qué tal si por la vida hiciéramos un ejercicio de yo voy respetando a la niña que veo en Fernanda, o mi niño respeta a su niña, lo mismo que Qué la tuya? hermoso. Creo que nos veríamos con otros ojos y respetaríamos un poco más lo que tú dices, la herida o las heridas de cada una y de Pero cada somos uno. muy buenos para ver las heridas en otros y cómo están reaccionando otros y muy poco para verlas en nosotros. Entonces hoy aprendemos que hay que ver nuestras heridas, ni modo, hurgarle. A veces hay que lavarlas antes de que se vuelvan infecciosas y tóxicas totalmente o amputables. Al final de cuentas, la mejor herramienta, digamos, para nuestro tema de hoy, que estamos hablando de estas heridas, es simple y sencillamente el autoconocimiento y la aceptación. Y ya de ahí Y ya caminas. de ahí partes, por supuesto, Ya con de ahí ayuda, con caminas. terapia, pero sí necesitas aceptar que tienes esa herida, ponerle nombre y apellido a tu herida. Conocerla, porque tal vez no la, ni la exacto, conocemos. forma parte de quién eres además. No aventarle culpas a todos. Oye, y también sabes que es muy interesante en esto de las heridas, bueno, y saber qué te está provocando hacer esa herida. También. Que por eso eres golpeador, o porque por eso te has puesto el pie y no te dejas triunfar, o que por eso no te dejas acercar. Eres insegura, como aquí nos dice Carmen. Mi mamá me abandonó cuando tenía 2 meses por irse con otra pareja. Me quedé con mi abuela, escapé de su casa, dormí en la calle, me casé a los 14 años, fracasé en 2 matrimonios, pero saqué adelante a mis 3 hijas. Actualmente soy muy insegura y creo que es por el abandono que sufrí. Pero y ella lo tiene muy claro, entonces ahí pues la invitación sería que lo trabajara, porque si no toda la vida va a ir arrastrando esta herida y tampoco va a poder, como ella lo dice, fracasar en 2 matrimonios y a lo mejor ya es hora de que... Pero fíjate ya que quiera, le echamos quiere mucho estar la en culpa a paz. todo lo que nos pasa Tampoco y hay a que los caer padres en que siempre tienen la eso. culpa de todo. Ellos tuvieron su momento, por supuesto que tuvieron sus errores. Hicieron pero lo te que toca pudieron. a ti. Es lo que decía, o sea, es lo que sí. yo digo, bueno, ya lo identificó, ya sabe que sucedió, pero ¿qué va a hacer en consecuencia? Porque no nos podemos quedar lamentándonos toda la Y vida por lo que culpando nos a ese hicieron. origen, ¿no? Nos dice Adalid, las heridas de la infancia tienen que ver con lo que vivimos en nuestra familia de origen. Por eso es importante aprender a ser padres. Hoy en día hay muchas herramientas que ayudan a desempeñar esta función. Yo trabajo con adolescentes que son adictos y me he dado cuenta de lo que habla por ellos, o que lo que habla por ellos son precisamente estos vacíos. ¿Y cuántos vacíos no hemos logrado identificar cada una y cada uno de nosotros? Y es precisamente por ello que entonces las carencias continúan y solemos entonces ir maquillando, tapando o llenando aparentemente, en teoría, estos vacíos, cuando en realidad nada más estamos dándole un pase nada más. Bueno, así. y lo podemos ver en la sociedad actual más que en ningún otro momento de la vida, ¿no? Cómo nos estamos llenando de tanta basura, de tanta porquería, de cosas materiales, de comer, de jugar, de ser adictos a muchas cosas. De ser reconocido. De ser reconocidos, y lo único que hacemos es ahondar la herida, ¿no? Es como echarle limón a la herida. Una herida no se cura así, se cura por ejemplo, de cabeza. las redes sociales hoy en día Te distraen un buen ayudan a rato. las heridas o las maquillan nada más y te Pues ya no te ves enajenan. al espejo nunca, o sea, ya no te ves a ti mismo, estás viendo a los de afuera. Dice Mónica, nunca me hubiera imaginado que lo que pasó de chica, abusaron de mí, dice, me afectara. Hoy es como un daño inconsciente y no lo olvido. Mónica, pero hay quien lo ha olvidado y que no sabe por qué hay tanto dolor y después en terapia surgen estas cosas. Pero fíjense que nunca es tarde para tratarlo y hasta para hacer justicia. Cuando hacíamos el programa de abuso a menores, por ejemplo, la ley ahora dice que, ok,
tú te das cuenta, tú sabes que abusaron de ti y después de los 18 años todavía tienes 7 para emprender justicia contra el que abusó. Porque muchas veces no encuentras eco en tu familia. Incluso quien debería de haberte defendido, supuestamente, te traiciona. Te viola o se calla o no hace lo que debe, pero después tú puedes tomar las riendas en tus manos, sanar e incluso hacer justicia. De eso se trata. Creo que parte de lo que estás diciendo es el que la herida ahí está y no se trata entonces de echarle limón ni de dejarla abierta, porque la herida puede permanecer abierta toda la vida. Aquí también hay otro caso, dice, cuando tenía 5 años fui abusada por un primo. Desde entonces, hasta hace poco, siempre me odié a mí misma, me sentí fea y tonta. No he podido hablar de esto con ninguna persona. Entonces no se trata de que la herida esté abierta, sino de que busquemos ayuda para ir cerrándola, aunque sí vaya quedando esa cicatriz, porque va a quedar siempre. Pero ya no duele Pero después. Ya no va a doler exactamente. Y hay heridas que necesitan solamente de una bandita puntadita. y otras que necesitan surcir. Cirugía mayor, ¿eh? Sí, exacto, sí, reconstructiva. Pero sí hay que pedir la ayuda y hacerlo. Porque ignorándolas no se cierran, ¿eh? Lo más seguro es que se infecten. O se vuelvan a abrir. Y lo que pasa es que vas repitiendo los mismos errores a lo largo de toda tu vida, ¿no? Entonces, hacer un alto y de repente pensar, no nada más cómo fueron nuestros padres con nosotros, cómo estamos siendo nosotros con nuestros propios hijos. Porque como dijiste tú, somos muy buenos para ver la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el nuestro, ¿no? Claro. Entonces, se lo dejamos de tarea, piénselo. Y mientras tanto, que pasen un muy feliz domingo, ¿no? Voy haciendo que tus primeros auxilios emocionales. Sí. Bueno, esperamos que la hayan pasado muy bien y nos estamos escuchando y viendo a través de todos los programas de Diálogos en Confianza. Hasta la próxima. Hasta pronto. Adiós. Muchas gracias.